Buenos días, muchachos. Vamos a poner como siempre, tengo que cambiar la dirección de este volado. Bueno, creo que ya estoy listo para comenzar. Estoy oyendo un eco. No sé de dónde viene el eco. Bueno, pues el día de hoy voy a repetir el contenido de gases. Exagerado. No, de la ecuación de gas ideal y de la ecuación de Dalton, o mejor dicho, la ley de Dalton y la ley de Graham. Ay, Dios mío, no aguanto escuchar mi voz así. Ah, déjenme. No, pues ni modo. El día de ayer me enviaron correos tratando de sugerirme y pues quiero ver, me mencionaron el problema 9 y el problema 10. Entonces voy a tomar el problema 9. De hecho, los dos están bien. Pero por cuestión de tiempo, solo voy a hacer el 9. Y no, la computadora es prestada. Lo que pasa es que mi computadora tiene problemas. Un globo lleno con 40 gramos de aire, cuya masa molar es de 29 gramos sobre mol. Bueno, tiene un pequeño agujero, por lo cual el aire comienza a escaparse hasta que alguien le pone un parche y el volumen es de 3/4 partes del volumen inicial. Es en la página 192. Ay, ya sé por qué estoy echando el eco. Los audífonos están conectados al equivocado. Espérenme. Vamos a hacer esto. Ahí está, mucho mejor. Entonces voy a hacer el esquema, ¿verdad? Problema 9, página 192. Y pues vamos a dibujar pues el globito. El ejercicio no es el que está en las páginas que envío con el ejercicio resuelto. Probablemente sí, pero alguien me preguntó, así que lo voy a resolver. Para que sepan el planteamiento. O sea, si ya saben la respuesta, pues no debería ser un problema. Me imagino yo. O sea, yo solo para ayudarles para plantearlo. Entonces, tiene una masa de 40 gramos
tiene una masa molar de 29 gramos, ay Dios mío, 29 gramos sobre mol. Y pues se comienza a escapar. Y pues del agujerito el aire se comienza a escapar. Eso parece otra cosa. Y pues bueno, se va a escapar un tanto del aire y va a quedar el globo más pequeño. Y me va a decir que el volumen va a ser las 3/4 partes del volumen inicial. Que ese ejercicio ya lo habían hecho. Pues yo no lo había hecho. No. Juro por mi vida que no lo había hecho. Que por cierto, no escriban en público para que todos vean las preguntas. Pues bueno, voy a seguir el planteamiento. Y pues la verdad yo sé que no lo he resuelto. El volumen se va a reducir y dice que el volumen va a ser 3/4 partes del volumen inicial. Así que si nosotros decimos que el volumen inicial es el volumen 1, entonces el volumen final va a ser las 3/4 partes del volumen inicial. Esto que está aquí es la clave para poder resolver el ejercicio, ya que nosotros no podemos afirmar cuál es el volumen. Ya, solo déjame ver, ahí está. ¿Sí? Ya se analizaría con volumen 1 entre moles 1 igual volumen 2 y moles 2. Y para sus valores, para despejar los moles 2. Utilizando Avogadro, ¿querés decir? Sí, sí. Pues la verdad, sí. Pues es que hay varias formas de afrontarse este problema. Entonces, te están preguntando cuántos moles de aire quedaron dentro del globo. Entonces, vos puedes ocupar estos dos, ¿verdad? Para sacar los moles de aire inicial. Y entonces vos tendrías, cabal, ley de Avogadro, de volumen 1 entre moles 1 sería volumen 2 entre moles 2. Tu interés es moles 2. Aquí tienen que tener mucho cuidado con los despejes, ¿verdad? Entonces yo lo que hago, este que es el que quiero despejar, está dividiendo. Pues me lo voy a llevar aquí a multiplicar. Y estos pues van a pasar, ¿verdad? Cruzado, carita feliz. Entonces va a quedar moles 2 es igual a volumen 2 por moles 1 entre volumen 1. Hay que practicar, ¿verdad? Los despejes. Entonces, como dijimos, los moles 1 los podemos calcular como los 40, bueno, para poner la fórmula para la masa dividida entre la masa molar, que serían los 40 gramos divididos entre los 29 gramos sobre mol. Entre 29. 1.30, bueno, 1.38. 1.38, perdón, mol. Se me van a cancelar los gramos, me va a quedar solamente mol. Y esos serían los moles iniciales. Entonces, con eso en mente, nosotros vamos a utilizar la ley de Avogadro sin necesidad de poner el volumen, sino que utilizando esto como ecuación, vamos a sustituir 3/4 partes del volumen inicial por moles 1 por volumen inicial. Esto que está aquí es esto mismo, ¿verdad? Que está aquí, que está definido por esta ecuación que está aquí arriba. Entonces sería N2 es igual a 3/4 partes de N1 y entonces N2 sería 3/4 partes de 1.38. Entonces N2 sería 1.38 por 3 entre 4 o por 0.75, ¿verdad? Y eso me va a dar 1.034, etcétera. Va a poner 1.03 mol. Y eso sería mi respuesta definitiva.
Entonces, pues sí, gente que me estuvo preguntando todo el planteamiento. ¿Sí? Si yo usé variables, es decir, que el volumen 1 me valía X y el volumen 2 me valía 3/4 de X, pero me dio la misma respuesta, entonces está bien, no importa. Sí, está bien. O sea, lo único que hiciste ahí es meter una variable más para poderlo expresar en un solo término, y es correcto también. No nos vamos a enojar por esas cosas. Si llegaron a la respuesta es porque lo hicieron bien. A menos que hayan copiado, ¿verdad? Ahorita estoy algo enojado porque en lo que califico he encontrado bastantes casos de copia, particularmente en el examen de laboratorio. Entonces, ya voy a ver cómo penalizo eso. Va, ahí tienen su chance para captura de pantalla, ¿verdad? Creo que la señal de hoy está un poquito mejor que la señal de ayer. ¿Alguna pregunta sobre el planteamiento de este ejercicio? El taller no está aún. La nota del taller. Ay, mi hijo, estoy calificando el laboratorio. No me preguntes el taller. Cuando dije Semana Santa, literalmente me tomé toda la vacación, entonces no avancé nada en la calificada en la semana que estuve más descansando. Entonces no he sacado la nota del taller todavía. Pero ahí básicamente no me debería tardar tanto como el laboratorio. La nota del laboratorio es bien horrible. La nota del parcial está. Es la que aparece en la parte 1, de la evaluación del Edmodo. Ustedes revisan y el puntaje que les aparece, se meten en Edmodo. Quiero ver si se los puedo hacer aparecer. Lo malo es que cabal, computadora prestada, computadora que tengo que aprender a utilizar. Mira. Voy a contestar las preguntas en orden, si no nos vamos a malmatar aquí. Obviamente no es esto. Sería... le tengo que dar permiso y tengo que cerrar la sesión. No, pues no lo puedo compartir. Pero bueno, no, es que en la plataforma no he subido nada. Voy sumamente en orden con eso. Tengo que terminar de calificar el laboratorio para poder pasar todas las notas de un solo y no se me quede nada. Entonces, ahorita no he subido nada en la plataforma, pero pueden revisar su nota en Edmodo. Obviamente no es la nota oficial que le suma el porcentaje, pero como ustedes ya conocen, ¿verdad?, la distribución de las calificaciones, pueden calcular la nota por su propia cuenta, de cuánto llevan acumulado. Lo que sí les puedo prometer es ya que tenga las notas subidas para este día viernes. Si no las he subido para el viernes, ahí sí ya me pueden regañar. Pero pues sí les pido un poquito de paciencia con eso. Bueno, otra pregunta que me hicieron ahí. En el caso del ejercicio 11 se tiene que utilizar la ley de Gay-Lussac. Ejercicio 11. Un neumático de automóvil tiene una presión manométrica de 30 libras sobre pulgadas cuadradas a 20 grados Celsius. Después de una carrera se encontró que la presión manométrica era de 34 libras sobre pulgadas cuadradas. Suponiendo que el volumen no cambia, ¿cuál es la temperatura del aire del neumático? Pues consideremos que la llanta de un automóvil tiene un volumen relativamente constante. Obviamente una llanta pacha y una llanta llena sí tiene diferencias, pero cuando ya estás aumentando la presión dentro de la llanta, ya el volumen tiene un límite, porque si lo usas demasiado, la llanta va a estallar. Entonces vos vas a poder considerar que es volumen constante
Y si es volumen constante y estás teniendo que la presión está cambiando y la temperatura está cambiando, en efecto debe estar hecho por la ley de Gay-Lussac. Hoy pues siento que voy a hacer las 3 sesiones en vez de las 2 sesiones, así que pues voy a resolver este ejercicio porque pues sí, vamos a tratar de sacar las dudas de todos. O sea, ustedes mandan, ¿eh? Entonces, me dice que tengo un neumático de automóvil y pues aquí con mi arte, ¿verdad? Va, me llamo. Un glóbulo rojo aparentemente. Bueno. Tiene una presión manométrica, eso sería inicial, presión manométrica de 30 libras sobre pulgada cuadrada, solo porque soy, ¿cómo se dice? Pues no soy trabajador, no voy a decir en grabación lo que de verdad quiero decir. Le voy a poner PSI, que es la abreviatura inglesa para libras sobre pulgada cuadrada. Y me dice que la temperatura inicial de la llanta son 20 grados Celsius. Pero de ahí pues el carro anda en marcha y pues la fricción de la llanta y que pues la pista está sumamente caliente, la temperatura se va a elevar y pues vamos a tener una presión manométrica de 34 libras sobre pulgada cuadrada. Lo que sí puedo hacer es escribir, de verdad, pound per square inch PSI. Ya aprendieron algo. Bueno, entonces, como lo dijo la compañera, tenemos que utilizar la de Gay-Lussac. El volumen es constante, entonces de Gay-Lussac, esto ni siquiera quiero escribir eso. Entonces sería presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. El despeje va a ser bastante similar al ejercicio anterior. Entonces tendríamos que T2 pasa a la izquierda y lo voy a hacer en 2 pasos para que no se me pierdan esta vez y me va a quedar así. Entonces T1 que está dividiendo va a pasar a multiplicar y P1 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces sería T2 es igual a P2 por T1 sobre P1. Ahora, siempre le voy a hacer la suma advertencia. Así, ojo, mucho ojo. La presión tiene que ser absoluta. En este caso, lo que estamos midiendo dentro de la llanta es la presión manométrica. La presión manométrica no está tomando en cuenta la presión atmosférica. Y ustedes pueden argumentar, sí, pero profesor, la llanta es un recipiente cerrado, ¿qué tiene que ver la atmósfera con un recipiente cerrado? Lo que hace que la atmósfera influya, es el diseño, ¿verdad?, del manómetro. ¿Se acuerdan cuando teníamos, verdad, el tubito? Obviamente el manómetro que se utiliza para medir la presión en las llantas no es un tubito así. Entonces, lo que mide la presión manométrica es la diferencia de la presión interna absoluta contra la presión atmosférica. Entonces, la presión que está midiendo el aparato es la presión real menos la presión atmosférica y por lo tanto hay que sumarle la presión atmosférica otra vez. Entonces, para sacar la presión absoluta tenemos 2 opciones. Lo podemos dejar en PSI y sumarle la presión atmosférica en PSI, o podemos agarrar la presión en PSI, convertirla a atmósfera y sumarle una atmósfera. Déjenme decirles, ¿verdad?, que ambos métodos son perfectamente correctos. Voy a hacer sumar la presión atmosférica en PSI. ¿De dónde sale este número? Está en la página del anexo A, donde están las conversiones de las unidades. Fuerza, presión, aquí está.
Una atmósfera, pues sí, aquí está. Una atmósfera equivale a 14.7 psi libras sobre pulgada al cuadrado. Ok, entonces la presión 1 absoluta sería 30 psi más 14.7 psi para un total de 44.7 psi. Y la presión 2 sería 34 psi más 14.7 psi para un total de 48.7 psi. Y hay que recordar que la temperatura también tiene que estar en Kelvin. Pregunta, dice. Es decir, que siempre se debe utilizar la presión absoluta, a menos que se especifique que fuera presión manométrica. Va. Si el ejercicio, bueno, no hablemos de ejercicios, nada. La ecuación, ya sea ley de Boyle, ya sea ley de Gay-Lussac, ya sea Pavo-Norte, o pues cualquier otra que lleve presión, debe ser siempre absoluta. Siempre. Si el ejercicio te da presión manométrica como dato inicial, la tenés que convertir a absoluta, que es lo que hacemos aquí. Y si te preguntamos presión manométrica, vos siempre la vas a calcular como presión absoluta y al final del ejercicio la vas a convertir a presión manométrica. En las ecuaciones que tengamos, siempre debe ser absoluta. Y eso va a ser cierto para la presión y va a ser cierto para la temperatura. Ahora, lo otro que sí ya es referente a los ejercicios es que si el ejercicio dice que es manométrica o de que ustedes en el laboratorio, solo que obviamente ya no vamos a hacer laboratorios clásicos, probablemente ya ni nos volvamos a ver en vivo, pero si ustedes la midieran, o sea, con un manómetro, obviamente les va a dar presión manométrica y la tienen que convertir a absoluta, pero entonces ustedes la van a meter a la a la ecuación como presión absoluta, que de hecho es lo que les aparece, ¿verdad? En el laboratorio. Exacto. En el laboratorio, lo que mide la ingeniera Nadia o el ingeniero José, y solo para confesarles que no he visto el video, pero creo que es la ingeniera Nadia, mide la presión manométrica. Pero entonces, para resolver el ejercicio, ya sea ley de Boyle o ya sea ley de Gay-Lussac, que son las dos que ustedes estudiaron en ese laboratorio, ustedes tienen que convertirlo a presión absoluta. Y para convertir el valor de presión manométrica a presión absoluta, le tienen que sumar una atmósfera. Y eso va a ser cierto siempre. Pero como somos maliciosos, les podemos preguntar cuál es la presión manométrica. Entonces, ustedes van a calcular con la presión absoluta y al final van a convertir a presión manométrica. Entonces, lo que va en las ecuaciones siempre es la presión absoluta. Si se las damos manométrica, hay que convertirla primero. Si se las pedimos manométrica, hay que convertirlo al final. Y si se las damos manométrica y se las pedimos manométrica, hay que convertirla al principio y al final. Esa sombra parece algo que no es, por cierto. Pero bueno. Bueno, regresando a lo que tenemos aquí, la temperatura tiene que ser también una temperatura absoluta. Entonces, pues voy a convertir la temperatura 1, que sería 20 Celsius, más 273 Kelvin, sería 293 Kelvin. Y ya con eso yo voy a estar listo para poder calcularlo, ¿verdad? Sería temperatura 2 es igual a presión 2, 48.7 psi, por temperatura 1, 293 Kelvin, entre, sería presión 1, 44.7 psi. Y pues bueno, se me van a cancelar los psi y me va a quedar, ¿verdad? Los Kelvin. 48.7 por 293 entre 44.7. Eso me va a dar 319.22.
Yo creo que no es necesario dejarle los dos decimales, pero pues bueno. Ahora, el enunciado creo que no especifica, no sé si pueden revisar ahorita porque no me quiero dar la vuelta. El enunciado no especifica si les pedimos la temperatura en Celsius o les pedimos la temperatura en Kelvin. Supongamos que me la piden en Celsius. Espérate, ya te voy a contestar la pregunta. Y por cierto, otra vez, les invito a que me hagan las preguntas de manera pública para que todos vean lo que están preguntando. No les dé pena. No creo que todos ya se puedan de nombre, ¿verdad? No creo que sean lo suficientemente hechos leña para reírse de las preguntas de los demás. No fue lo que vimos, ¿verdad? En la primera sesión de que hay que tener el respeto y todo eso. Ya te voy a contestar, solo voy a convertir esto a menos 273. Me va a dar 46.22. Eso sería Celsius. Y entonces esa sería la respuesta. ¿Por qué lo pasé a Celsius si no me pedía específicamente unidades? Porque 320 Celsius no tiene significado para mí. 46 grados Celsius, eso sí tiene significado y lo puedo contrastar, ¿verdad? La temperatura original es 20 grados Celsius, es fresco, ¿verdad? Y la temperatura final es 46 grados Celsius, tibio. Alguien me hace una pregunta rápida. ¿Qué ejercicio es? Este es el ejercicio 11, siempre de la página 192. De ahí tengo... ¿Sí? Si no nos piden entonces la unidad, lo pasamos a Celsius después de Kelvin. Mira, que si no te pedí las unidades, estaría bien que lo dejaras en Kelvin. Entonces en Celsius usted... Sí, o sea, está bien en Kelvin, está bien en Celsius. Pero en términos de sentido físico, significado, pensaría que es mejor dejarlo en Celsius, porque eso es lo que nosotros entendemos. ¿Verdad? Es por eso que los gringos son necios de que quieren manejar todo en Fahrenheit, porque eso es lo que es familiar para ellos. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Y en el parcial entonces puede ser de las dos formas. En el parcial tendríamos que especificar, pero si es pregunta abierta como hemos venido haciendo, se daría lo mismo realmente, a menos que de verdad les pidamos. O sea, estos dos están bien, pero prefiero esto. De ahí hay una pregunta un poquito más elaborada. Entonces hay que sumar siempre la presión atmosférica a menos que el enunciado nos dé la presión absoluta. Sería al revés. Si el ejercicio, si el enunciado solo dice presión, ustedes pueden asumir que es una presión absoluta. Pero si en el enunciado es presión, ¿cómo se dice? Manométrica, ahí sí tienen que sumar. Y dice que para el parcial hay que leer bien porque dejó la temperatura en Celsius y era en Fahrenheit. Por eso te digo, eso me imagino que era en el primer parcial. O en el primer práctico también podría ser. Que si nosotros o el enunciado sí dice, sí se refiere a qué querés, a qué unidades querés, te tenés que ajustar a ello. Que es por eso que tenemos un montón de ejercicios que dice utilice unidades del sistema internacional, ¿verdad? O pónganlas en metros sobre segundos al cubo, inventando unas cosas. Si especificamos unidades, tienen que utilizar las unidades que les pedimos. Suena hecho leña, pero no es tan hecho leña como el profesor de termodinámica que tenía yo en la universidad, que se inventaba las unidades y pues dejaba tareas que decía la presión de este gas, de este líquido es de 2.5 kilómetros de dióxido de carbono y cuestiones así. Si les pusiéramos unidades rebuscadas así, sí sería completamente hecho leña. Pero lo que le estamos pidiendo son conversiones de unidades que vienen en el rango de lo razonable, porque pues las unidades del sistema internacional son las que utiliza la comunidad científica. Los grados Celsius
los grados Celsius, pues son las unidades más familiares para nosotros. Y pues probablemente si ustedes salen de la universidad y terminan trabajando, ¿verdad?, en una fábrica o una empresa industrial, para ser específicamente eso, puede que terminen trabajando con maquinaria gringa y por lo tanto tengan que utilizar las unidades gringas. Bueno, esto sería el ejercicio 11. Hasta donde veo tengo como 5 minutos para resolver un ejercicio más antes de que nos corte la primera mitad. A menos que quieran hacer alguna pregunta. Alguien me estaba sugiriendo el ejercicio 38, pero pues no lo vamos a hacer en 5 minutos. Ese lo voy a dejar para la segunda mitad. Veamos qué puedo hacer en 5 minutos. Ay, anda, el 38 creo que como en 20. Haga el ejercicio 25. ¿Va? Perfecto. Ese está para 5 minutos. Dice, vamos a ponerlo en la cámara. Dice, calcular el volumen a TPN que ocupan 12.5 gramos de oxígeno. Entonces, TPN, ¿qué diablos es eso? Entonces, oxígeno, masa, 12.5 gramos. ¿Qué es TPN? Esto viene unido a lo que estábamos mencionando ayer, temperatura y presión normal. O pues lo que llamamos también las condiciones normales. Si un ejercicio le dice condiciones normales o le dice condiciones TPN, es lo mismo, son sinónimos. Entonces esto quiere decir que tu temperatura son 0 grados Celsius y tu presión es de 1 atmósfera. Esto que está aquí, se lo deben memorizar. Bueno, en situación normal se lo deberían memorizar, pero pues en la situación que tenemos, pónganlo en el formulario, porque ustedes van a tener un formulario a la mano, yo no los puedo detener. Y si ustedes no quieren tener un formulario en la mano, pues ya va a ser pérdida de ustedes. Entonces, pues esto se lo tienen que saber, o lo tienen que tener apuntado en un lugar accesible. Bueno, entonces yo quiero encontrar, ¿qué quería encontrar? Todo esto, el volumen, ¿verdad? Ok, entonces para encontrar el volumen, Pavo Norte. La diferencia primordial entre el Pavo Norte, la ecuación de estado, y las primeras tres leyes, ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac, es que las primeras tres leyes se aplican a un estado inicial y un estado final. Estado 1 y estado 2. Mientras que la ecuación de estado solamente aplica a un estado. Entonces, cuando ustedes tienen una noción de que hay un cambio, esa es una pista que son las leyes, digamos, originales. Y si el ejercicio no le da la pista de que no haya, o sea, de que no existe algún cambio, sino que solo un punto específico en el tiempo, entonces probablemente vamos a guiarnos por la ecuación de estado. Y entonces pues sería volumen es igual a moles por constante universal por temperatura sobre presión. Entonces en este contexto nos faltarían los moles. Pero como nosotros conocemos que es oxígeno, los moles de oxígeno serían la masa de oxígeno entre la masa molar de oxígeno. De esta ecuación nunca nos vamos a escapar. La masa molar de oxígeno sería 2 por 16, 32 gramos sobre mol. Esto es de la tabla periódica. Obviamente,
obviamente no espero que se la sepan de memoria la masa del oxígeno. Tienen que tener siempre la tabla periódica a la mano. Entonces, sería 12.5 gramos entre 32 gramos sobre mol. Uy, se me está comiendo el tiempo. Me va a dar 0.39, etcétera. .39 mol. Ok. Entonces, el volumen sería 0.39 mol. Eso no me va a caber aquí. 0.39 mol por la constante universal 0.082. ¿Por qué O2 si solo dice oxígeno? ¿Por qué no dice que es O2? ¿Por qué suponemos que es O2? Porque el oxígeno no existe como gas monoatómico, sino que existe como gas diatómico. De hecho, quiero ver. Estoy seguro que sí venía, pero pues si ustedes dicen. Y hoy sí, ya se nos va el tiempo. Ah, ya nos va a cerrar. Sí, no dice. No, pero sí es O2. Es O2 porque el gas oxígeno es esto, no es lo otro. Hoy ya nos va a cerrar la reunión, así que pues les encargo que en estos 10 minutos de receso terminen el cálculo y pues ahí me dicen ustedes cuánto les da. Voy a reanudar esto pues en aproximadamente 10 minutos. Aprovechen para ir a tomar agua, para refrescarse o lo que sea, ¿verdad? Para pues que no nos cansemos tanto. Nos vemos dentro de